Hermanos, muy buenos días. Hoy, domingo 27 de septiembre del 2020, y por la misericordia de nuestro Dios, y a pesar de no poder reunirnos como iglesia en nuestro lindo local, podemos tener un culto devocional en nuestras casas y siempre debemos agradecer a Dios por eso. Hermanos, en este tiempo de pandemias, de cuarentenas, de emergencias, no nos queda otra, hermanos, que acercarnos más a Dios. Hemos visto cómo se enferma, cómo se va la gente. Y hoy el mensaje que tenemos nos habla de que no nos queda otra que vivir una vida entregada a Dios y a su voluntad. Hermanos, yo creo que sin excepción, todos queremos vivir una vida entregada a Dios y a su voluntad. Hoy, el Señor Dios, y a través de su palabra, nos va a mostrar cómo con unas prácticas, enseñanzas, vamos nosotros a aprender a ser hombres o mujeres entregados a Dios y su voluntad. Para eso quiero leer algunos versículos del capítulo 4 de Deuteronomio. Acá vemos al pueblo de Israel, que han visto las maravillas que hizo Dios para sacarlos de la cautividad. Y miren lo que les dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Mira lo que te estoy enseñando, mira lo que has visto, el poder de Dios, y que no se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Así que vamos a orar. Señor Dios, agradecidos a ti por este momento que nos das de poder estar juntos como iglesia, Señor, a través de la tecnología, y que tu palabra, Señor, pueda llegar a nuestros corazones el día de hoy. Que tu palabra, Señor, nos transforme cada día y podamos ser hombres y mujeres entregados a ti y a tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Una de las cosas que debemos tener como práctica y costumbre diaria para tener una vida entregada a Dios y hacer su voluntad, hermanos, yo diría que lo primero sería la oración. Una vida entregada a Dios es que ya no busca su propia satisfacción, sino que la ha entregado a Dios y a su voluntad. Entonces, hermanos, una primera práctica diaria sería que tengamos una vida de oración. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 3 versículos. Estad siempre gozosos. Eso es lo que quiere el Señor de su pueblo, que estemos siempre gozosos a pesar de estar pasando dificultades, estar siempre gozosos. Orad sin cesar. Y miren, dad gracias en todo. En cualquier circunstancia de nuestra vida debemos dar gracias a Dios. Y la última parte del versículo dice: porque esta es
la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Una vida de oración no significa orar de vez en cuando. Significa sentir cada día la necesidad, el deseo, el gozo, y podremos sentir el gran poder que viene de la oración. Debe ser una práctica diaria, no solamente cuando estamos en problemas, sino nosotros debemos orar porque amamos a Dios. Debemos orar porque amamos a Dios. No se puede tener una vida entregada a Dios sin tener una vida diaria de oración. Porque cuando nosotros oramos, estamos conectados a ese Dios grande, a ese Dios todopoderoso, y también nos hace sensibles a su voluntad. Otra práctica o costumbre o enseñanza, si queremos tener una vida entregada a Dios, hermanos, es dar a Dios lo que le pertenece y también dar a los demás. Este principio bíblico está conectado a Dios y a los demás. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Y acá viene. Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Todo es tuyo, y lo recibido de tu mano te damos. Todo lo que tenemos es de Dios. Todo lo que tenemos es de Dios, y lo de tu mano te damos. Hermanos, qué importante es enseñar a nuestros hijos el principio de dar. Cuando ellos crezcan, van a dar a Dios, hermanos, lo que le corresponde. Y dirán a sus hijos: mi mamá, mi papá me enseñó a dar a Dios lo que le corresponde. Y esto, hermanos, créanme, pasará de generación en generación. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, que Dios ama al dador alegre. Y si Dios ama al dador alegre, ¿qué de aquellos que son avaros? ¿Qué de los hermanos que no dan nada al Señor? No dar, hermanos, no agrada a Dios, como ustedes lo quieran ver. Pero no dar no agrada a Dios, porque la gente que no da a Dios lo que le corresponde, creen que pueden hacer las cosas sin Dios. Puedo encargarme las cosas yo puedo hacer todo. Dios no debe manejar mi dinero. Y aunque ustedes no crean, hermanos, hay muchos hermanos que piensan así. Realmente eso es insensato, porque podemos perder todas nuestras posesiones terrenales, hermanos, en un solo día, como le pasó a Lot. Meditemos en eso. Pero los cristianos nunca estaremos en una situación que podamos decir: no tenemos nada, porque tenemos al mismo Dios, al Espíritu Santo dentro de nosotros, que ha sido recibido en el momento en que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Y todo lo que necesitamos, ojo, todo lo que necesitamos, Dios ha prometido proveernos.
una práctica, una costumbre, es que si queremos tener una vida entregada a Dios, debemos de diezmar y debemos de ofrendar. Otra práctica o costumbre en nuestra vida para vivir una vida entregada a Dios es escudriñar la palabra de Dios. Hebreos 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Y también segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, muchos lo conocemos de memoria, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué significa escudriñar su palabra? Significa un estudio profundo de las Escrituras. Y eso nos permite, hermanos, la comprensión y la asimilación de sus enseñanzas. Y esto no lo digo yo, lo dice el Evangelio de Juan. Siempre debemos pensar antes de hablar. Debemos examinar nuestro corazón siempre a la luz de las Escrituras. ¿Por qué? ¿Por qué debemos examinar nuestro corazón a la luz de las Escrituras? Porque eso, hermanos, centra nuestra atención a Dios. Y cuando nos centramos a Dios, las preocupaciones se desvanecen, los problemas se disipan. Nuestra mente ya no está contaminada con toda clase de asuntos que no nos hacen bien. Escudriñar las Escrituras es una parte esencial de una vida entregada a Dios. Y por último, hermanos, debemos practicar obedecer a Dios siempre. En Juan capítulo 5, versículo 30, nuestro Señor Jesucristo, miren, el mismo Señor Jesús nos enseña que debemos ser obedientes siempre a nuestro Dios. Leamos: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y también de Deuteronomio capítulo 27, versículo 10, nos dice así: oirás pues la voz de Dios, la voz de Jehová tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Cuando obedecemos a Dios, andamos, hermanos, como a Él le agrada. ¿Cómo vive el mundo, hermanos? Con toda clase de pensamientos viles, ocupados, atareados, sin tiempo para Dios. Pero nosotros, hermanos, hemos decidido seguir a Cristo, y seguirlo significa vivir para Él. Como dice el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, hemos visto 4 puntos. Hemos visto 4 enseñanzas que nos pueden transformar nuestra vida si nosotros las practicamos. Si nosotros queremos tener una vida entregada a Dios, debemos de practicar estas enseñanzas, hermanos. Y si nosotros practicamos estas enseñanzas, vamos a ser bendecidos una y otra vez y muchísimas veces. La decisión es nuestra.
Y sería bueno que tomemos la decisión ahora mismo si ya no la hemos tomado. Debemos practicar estas enseñanzas. Oración, dar. ¿Cuál es la otra? Escudriñar y obedecer la palabra del Señor. Esto va a transformar por completo nuestras vidas y nos llevarán a lograr más de lo que nuestro corazón podría haber anhelado. Vamos a orar. Señor Dios, gracias Padre por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida entregada a ti, una vida, Señor, que siempre podamos hacer tu voluntad. Gracias por tu palabra, Señor, que haya llegado a cada corazón, a cada mente de nuestros hermanos y pueda transformar, Señor, nuestras vidas diariamente. Ayúdanos a vivir una vida, Señor, que te agrade, una vida, Señor, que realmente, Señor, sea buena y seremos bendecidos siempre por eso, Dios. Gracias, Padre, y en el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Hermanos, Dios nos bendiga.